Продолжим изучение послания к евреям, который 또 зовут 요약을 Альбина 보죠. Исаак. 叫自己嘅生命可以得 성도 요한의 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를 전하게 됩니다. Weiter fort, und zwar in dem ersten Buch Mose im 32. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. De las cosas prodigiosas que tiene la creación en nosotros mismos como seres humanos son los sentidos con los cuales percibir, relacionarnos, interactuar, meternos en este mundo que Dios ha creado para que entendamos. Pero también aparte de mirar las cosas materiales, de observarlas, hay otras cosas más profundas que exigen una mirada de otro calibre. Con el profesor Héctor Leites del Seminario Bíblico de Fe, aquí estamos en esta jungla semántica para ver cómo miramos y qué cosas hay que mirar y algunas que hay que dejar de mirar también. Bienvenido, Héctor. Gracias, Esteban. Saludamos a la audiencia y ¿sabés qué, Esteban? Hoy vamos a mirar el verbo mirar. Realmente me llama poderosamente la atención. Hay 21 verbos para indicar este verbo específico de ver o mirar. 21 verbos. Y yo quiero comenzar con un texto que es muy rico en cuanto al verbo mirar, ver o mirar. Y tan rico que puede hasta definir algunas cosas que pasaron en la resurrección que no las entendemos. Y yo voy a leer allí en San Juan, en el libro de Juan, el Evangelio, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Voy a leer 6 versículos muy importantes. Y dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Sabes qué vio, Esteban? Sí. Es una mirada así nomás, es el verbo blepo. Es el primer verbo que nosotros queremos mencionar en la jungla semántica. Blepo es mirar así nomás. Es una mirada que no pone atención, una mirada que no se observa, no es fijamente. Un vistazo, digamos. Un vistazo, no hay razonamiento, es algo muy rápido, ¿no? Dice que vio allí. Ahora, dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo es Juan, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, que era Juan, y fueron al sepulcro. Y aquí viene la escena, van los dos corriendo. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. O sea, Juan corre más aprisa que Pedro. Algunos piensan porque Juan tenía tercera y Pedro solo tenía segunda. Sí. Un chiste, ¿verdad? Pero se supone porque Juan era más joven. Claro. Bueno, pero pongan atención, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. O sea que el que llega primero es Juan. Te quedaste sonriendo así, ¿no? Sí. Ahora, ponga atención, oyente, en lo que pasa en la escena porque van al sepulcro. Dice el versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan dice que vio los lienzos. Ahora aparece el verbo blepo. Si bien aparece bajándose a mirar, eso es paracupto, que es otro verbo para mirar. Paracupto indica un esfuerzo especial. De hecho, corrió primero, corrió fuerte, salió corriendo, llegó primero. Hubo un esfuerzo muy especial, pero a pesar del paracupto, que es mirar, esforzarse a mirar, resulta que cuando vio los lienzos dice que los vio así nomás. De hecho dice, pero no entró. Entonces quedó afuera. Por eso el versículo 5 es muy rico en la gramática, porque dice, y bajándose a mirar. O sea, hay un esfuerzo para mirar, porque es paracupto. Este es otro de los verbos que vamos a ver en este verbo mirar. Pero dice, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. El verbo es blepo. Entonces, de afuera él ve así nomás.
Resulta que en el verso 6 dice, luego llegó Simón Pedro tras él. O sea, que viene corriendo Pedro atrás y entró al sepulcro. Aquí es muy importante esto. Dos reacciones diferentes. Diferentes. Entró en el sepulcro y aquí viene el verbo. Y vio los lienzos puestos allí. O sea, aparentemente es casi igual que el versículo anterior. Pero este vio es teoreo. Juan viene, se queda allí, blepo, vio así nomás. Pedro viene atrás y entró y dice que vio los lienzos. Ahora, teoreo es observando bien, pero observando inclusive poniendo los sentidos. Él está no solo mirando, él está tocando. Y ¿sabes qué, Esteban? Realmente teoreo es un verbo tan especial que involucra los sentidos en tocar. Él está tocando los lienzos. Y dice algo más, dice que vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado. Y aquí viene la clave por qué Pedro observa tan especial. Por eso aparece el verbo teoreo. Porque cuando él ve el sudario aparte, enrollado en un lugar aparte, quiere decir que el sudario enrollado quiere decir entulizo en griego. La palabra enrollado, nosotros tendemos a pensar que es, lienzos, todos juntos, entreverado en el piso. La palabra entulizo es enrollado en forma de cuerpo o de cara. O sea que estamos hablando de que vemos como una máscara allí, como una caparazón. Mira, interesante. Realmente es así, por eso el verbo teoreo es tan fuerte aquí. ¿Estaba marcada la cara de Cristo en eso? Exactamente, no solo marcada, sino la forma de la cabeza. No era una careta, era como recubriendo toda su cabeza. Entonces estamos hablando, literalmente, como que hay una cabeza aparte allí. Pero él toca y se hunde. Claro. Él pone su mano, él observa la sangre. Él huele. Él toca, él pone todos los sentidos para darse cuenta de que cómo era posible que alguien pudiese salir de allí con los lienzos en forma de cuerpo. Y más todavía de lo complejo que era la sepultura para los judíos, que implicaba todo un ritual y una cantidad de lienzos. Exactamente. ¿Sabes qué? Creo que lo que nos ha traicionado aquí son las películas. Sí. Que vemos los lienzos todos así envueltos, sábanas limpitas, prolijitas, así en un costado. Pero el verbo enrollado en un lugar aparte, el verbo entulizo, es tal como había sido enrollado sobre su cuerpo. Qué interesante. Sobre su cara. Por eso, Juan se queda arriba y vio así nomás. Pedro, cuando entró y vio eso, dice que vio los lienzos. Pero no solo vio los lienzos, vio el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto en un lugar aparte. Entonces, el verbo es, claro, en versión español dice, y vio también los lienzos puestos allí. O sea que todo el mundo está viendo, pero están mirando totalmente diferentes. Entonces, bueno, podemos seguir viendo, porque Juan va a volver a entrar. Sí, no se quedó afuera. Claro, cuando ves que Pedro demora tanto, y observa, y vayas a ver las exclamaciones que estaría dando allá adentro, Juan entra, que estaba afuera. Y ahí hay otro verbo, pero lo vamos a ver después de la pausa. Para descifrar la maleza de códigos y símbolos. Esto es Jungla Semántica, una producción de Radio Transmundial. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos. Estamos descubriendo lo profundo que tiene que ser el mirar, el observar en el pasaje bíblico, en el texto bíblico, aquí con el profesor Héctor Leites en la Jungla Semántica. Y estábamos específicamente concentrados en el texto de Juan cuando van a ver la resurrección de Cristo. Exactamente, Juan capítulo 20, versículo 1 al 8, es muy interesante porque como estamos observando el verbo vio o miró o mirar, recapitulamos un poquito para que podamos entender. Corren los dos juntos, Pedro y Juan corren juntos. Llega primero Juan,
se queda en la puerta, no entra y vio. Ese es el verbo blepo, que es una mirada así nomás, no hay observación, no hay, no hay experiencia del tacto ni nada allí. Entonces viene atrás Pedro, que venía atrás corriendo, y entró al sepulcro. Sí. Cuando entró, dice el texto en el versículo 6, que vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado. ¿Qué tal? Enrollado en un lugar aparte. Este verbo es entulizo, quiere decir tal como había sido enrollado sobre su cabeza. Entonces Pedro ve eso ahí, no lo puede entender. ¿Cómo puede alguien salir de entre los lienzos pero dejar la forma? Claro. Literalmente la forma. Y por eso el verbo es teoreo. Teoreo es observando bien, poniendo los sentidos. Fíjate que si hablamos de poner los sentidos, él está apretando los lienzos y ve que se está hundiendo, que están como endurecidos allí, pero se está hundiendo. Entonces, realmente se quedó observando. Cuando él se queda observando, Juan, que está arriba todavía, dice en el versículo 8, entonces, esta conjunción es muy importante en el griego, porque entonces quiere decir conjunción consecutiva. Entonces, ¿qué? Debido a que Pedro está observando detenidamente, Juan dice, algo hay adentro, Claro. algo está pasando. Entonces entró también el otro discípulo, que era Juan, Sí. que había venido primero al sepulcro, y aquí viene la clave, y vio y creyó. Ah. Entonces uno dice, pero ¿y qué? ¿No había visto? Sí, había visto blepo. Entra Pedro y es teoreo, pero cuando entra Juan es el verbo eiden. Cambia el verbo. Ahí recién es que cree Juan sobre la resurrección. Exactamente. Ahora es otro verbo, ni es blepo, ni es teoreo, que es observando bien, tocando, apretando, mirando la sangre, sino que ahora es otro verbo, eiden. Eiden, que es ver también. Por eso la versión traduce siempre vio, vio y vio. Pero en realidad eiden en el griego es ver con el entendimiento. Es una sumatoria en realidad, porque es la sumatoria de blepo, que es mirar, pero es la sumatoria de teoreo, observando bien, porque Juan también tocó. Claro. Eiden indica la sumatoria, poner adentro el verbo teoreo también, que es el que estaba haciendo Pedro, tocando, observando, pero resulta que ahora la cosa cambió, porque dice, y vio y creyó. Recién ahora se le cae la ficha, como dice el dicho, ¿verdad? Recién ahora él se desayuna de lo que Jesús, su buen amigo, le había estado explicando todo el tiempo del peregrinaje cuando estuvo con él. Recién ahora. Por eso dice vio eiden. El verbo eiden es el verbo que indica mirar, poniendo, razonando, poniendo el entendimiento, y realmente es el verbo que hace recordar, es ver y recordar todo. Fíjate que cuando él vio aquí, él recordó 3 años de enseñanza. ¿Qué tal? 3 Le años pasó de... como un flash en la cabeza. ¿Sí? Exactamente, y fíjate que estamos hablando de, en 3 versículos, 3 verbos diferentes, blepo, teoreo y eide. Y notamos también el golpe que le da el versículo 9, porque dice, vio y creyó. Y dice, porque aún no habían entendido, y esta es la clave del verbo eiden, hace entender, por eso razonamiento, entendimiento, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Ahí se les cayó un velo de la cabeza. Exactamente. Recién cuando vio eiden aquí adentro, y él se había quedado afuera. Sí, sí. Él tuvo que entrar porque vio que Pedro estaba observando tanto, y cuando también él ve los lienzos en forma de cuerpo, esto yo pongo siempre énfasis, porque así está muy claro en el griego, entulizo es los lienzos, así como había sido enrollado sobre el cuerpo de Jesús. Entonces, con la forma de la cara, de la nariz, todos los pómulos, tal cual como que nosotros tuviésemos así, algo que sale y queda allí en ese lugar. Por eso, qué importante es poder ver, y yo quería comenzar con este texto, porque hay 21 verbos, no lo vamos a ver todo, pero por lo menos quería comenzar a ver la importancia de cómo nosotros, al ver el griego, al ver la etimología de las palabras, podemos entender lo que está pasando. Fíjate que realmente este pasaje es muy importante. Recién aquí, en este pasaje, ellos comprendieron, entendieron toda la enseñanza de la resurrección. Por eso aparece 4 verbos muy importantes. El paracupto,
que era lo que Juan se esforzó, y realmente se esforzó. Yo creo que hubo un esfuerzo muy, pero muy especial por correr adelante, y no solamente para ganarle a Pedro, sino porque querían ver a su maestro, aunque no encontraron nada allí, ¿verdad? Pero él era la buena disposición de ir al maestro, aunque le habían dicho que lo habían sacado, pero él quería ver qué había pasado en ese lugar. Por eso, para Cupto es esforzarse para ver, pero resulta que se quedó allí en la puerta, blepo. Entra Pedro y dice que vio, ese es el verbo teoreo, que indica una observación muy especial, y de repente vuelve Juan y entra hacia adentro, que no había entrado todavía, y dice Eiden, ver con entendimiento. Por eso en estos verbos son muy importantes, y quiero dar un buen estímulo a los oyentes, ¿verdad? Sería bueno que se pusieran en contacto para estudiar griego también. Hay muchas cosas que no se van a entender a veces. No me refiero a la doctrina ni a la salvación, eso es muy entendible, muy fácil. Pero a veces para comprender el contexto cultural, histórico, lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Exactamente. Y realmente con fehacientemente saber qué es lo que acontece. Muchas veces no basta solamente con conseguir muchas traducciones. Tenemos que ir al texto original. Por eso animo a los oyentes que puedan estudiar griego. Nosotros estamos dando griego en el Seminario Bíblico de Fe, así que solo ponerse en contacto. Pero tenemos... Y la pregunta sería para todos nosotros, mirando estos 4 verbos que mencionaste, ¿de qué manera estamos mirando, no? ¿De qué manera estamos mirando? Bueno, sabes, Esteban, que hay diferentes maneras. Está la manera blepo, pero está la manera anablepo. Ahí la preposición es mirar hacia arriba. Claro. Estamos mirando hacia arriba, y no me refiero a esperar señales o a esperar que caiga algún meteorito o algo por el estilo, sino estamos esperando al Señor. Ese es anablepo, mirar hacia arriba. Después está la palabra diablepo, que ahí aparece la preposición dia, que es mirar rápidamente, claramente y fijamente en un punto, y eso es Cristo. Claro. Dia siempre es algo rápido. De ahí que yo veo muchos medicamentos con diaformina, diabetón. Sí. Bueno, todo eso es solución rápida para el azúcar o lo que sea. O diaconego, levantar polvo por el apresuramiento de los pies, rápidamente los pies en la arena, que es la palabra diácono, ¿verdad? Pero bueno, nos quedamos un poco sin tiempo, por mirar tanto, nos quedamos sin tiempo, pero nos vamos a encontrar en el próximo programa siguiendo con los verbos mirar, que son 21 en total. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.